tener aquí mi Excel. Voy a tener el ejercicio y la norma B14 para poder ir leyendo qué es lo que viene y por qué lo vamos a estar haciendo así. ¿Estamos de acuerdo? Igual si quieren ir haciendo ustedes la evidencia de una vez en limpio, pues lo pueden ir haciendo para que ya lo vayan cumpliendo, ¿verdad? Ya no tengan o ya no pierdan tiempo en estarlo copiando, ya de una vez directo lo pueden ir haciendo aquí junto con la clase. Vamos con el ejercicio 1, que obviamente vamos a empezar con algo básico, vamos a empezar con algo sencillo. El aumento de capital durante el periodo. Recordar que el objetivo de este boletín B14, es, aparte de definir los elementos y la metodología, vamos a decirlo de manera directa, lo que nosotros tenemos por objetivo es determinar la utilidad básica por acción ordinaria, en dado caso que haya utilidad básica por acción preferente, y en dado caso que haya dilución, la utilidad por acción diluida. Eso es lo que vamos a decir, son los tres cálculos que vamos a hacer o los tres conceptos que vamos a buscar. Este primer ejercicio es básico, es un ejercicio donde simplemente nos están pidiendo la utilidad básica por acción ordinaria. Que no es otra cosa que la división entre la utilidad atribuible. Ya leímos en la clase anterior que la utilidad atribuible es la utilidad del ejercicio. Se le llama así porque va a haber algunas ocasiones o algunos casos que pueda ser modificada por algo. Pero por lo pronto vamos a quedarnos con la idea de que es la utilidad del ejercicio, así literal. Dividido entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del periodo. Dividido entre el número de acciones, solamente que aquí debemos de sacar un promedio. Entonces, este primer ejercicio que nos dice el capital social al principio del ejercicio es de 500,000, representado por 500 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,000 pesos cada una. El 1 de julio, se aumenta el capital 200 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,000 pesos cada una, pagadas totalmente. La utilidad del ejercicio es de 120,000. ¿Qué necesitamos nosotros determinar entonces? Necesitamos determinar cuál es la utilidad básica por acción ordinaria. Es lo único porque es lo único que tengo aquí, lo que me está pidiendo. No tengo más datos, no tengo más situaciones, simplemente calcular la utilidad básica por acción ordinaria. Vamos a esperar, ahí está. ¿Cuál es la fórmula general que mencionamos? Bueno, la utilidad atribuible, nomás lo voy a poner así. Ya sabemos que si queremos decirlo de manera más formal, utilidad atribuible a las acciones ordinarias dividido entre el promedio ponderado de acciones en circulación. Ahí. Este está bien sencillito. La utilidad atribuible es la utilidad del ejercicio, que son los 120,000. ¿Estamos de acuerdo? Dando la información. El chiste aquí es el promedio ponderado de acciones en circulación. Voy a determinar aquí abajo. ¿Por qué voy a determinar un promedio? Cálculo del promedio ponderado de acciones en circulación.
Porque unas de mis acciones fueron desde el 1 de enero y otras fueron del 1 de julio. Entonces, ¿cuántas acciones tenía yo el 1 de enero, que son las del punto número 1, que son 500? ¿Y cuántas acciones fueron a partir del 1 de julio, que fueron 200 más? Lo que me dice la norma es, ok, tienes que determinar un factor para sacar el promedio. ¿Un factor de qué? Un factor del tiempo que estuvieron en circulación. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes me dicen si hay alguna duda ahorita que termine. Que estas acciones estuvieron 12 meses de los 12 meses. Que si yo divido 12 entre 12, pues el factor es 1, ¿verdad? Porque estas 500 acciones multiplicadas por el factor siguen siendo las mismas 500. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el promedio es 500. ¿A qué me refiero? Aquí es donde vamos a ver la diferencia. Estas 200 acciones que se están emitiendo y que se están pagando totalmente, estuvieron durante 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos son el tiempo que estuvo en circulación. O sea que si yo divido 6 entre 12, el factor para ponderar es de 0.5. 200 por 0.5, 100. Este va a ser mi promedio ponderado. 500 más 100, 600. Y es el número que voy a llevar a mi fórmula para determinar cuánto es 200 pesos utilidad por acción. Esa sería la respuesta. Y esta sería la solución. Esto es lo que nos está pidiendo. ¿Por qué, maestro? Porque nos dice que debemos de sacar un promedio ponderado de las acciones en circulación del periodo. O sea, durante el año, tus acciones, si estuvieron todo el año, entonces no hay problema, ¿verdad? Lo que les decía, que la mayoría de las empresas, vamos a decirlo, esto va a ser cuando hay aumentos, disminuciones, bueno, tienes que sacar ahí un promedio. Pero si no, estamos de acuerdo que durante todo el año estuvieron las acciones. 2 entre 2 es 1. En el caso de que haya aumento de acciones, ahí es donde se saca el promedio para saber cuál es esa utilidad por acción básica o utilidad básica por acción ordinaria. Eso es lo que me dice la norma. Me muevo tantito en esta parte del número 22 y en esta parte del número 24. Tenemos que sacar el ponderado para determinar la utilidad básica por acción. Hola chicos, con este sencillo. Perdón, como estoy compartiendo pantalla completa, entonces de preferencia por audio, porque como ven, si me muevo la pantalla. Entonces, todo bien, profe. Bien. Vamos a reforzar esto mismo con el siguiente ejercicio, número 2.
que va de la mano, simplemente nos va a cambiar algo. Algo que nos lo dice el mismo boletín, pero que podemos intuir de manera directa. El boletín nos dice aquí en esta parte, déjenme buscarlo. Bueno, aquí en este 24 nos dice, ¿sabes qué? Considera también lo que te dice los párrafos 27 a 29. Ok, 27, 29, y empieces a leer. En específico, lo que va a pasar en este ejercicio 2, vamos a estar en esta parte. Las acciones pagadas parcialmente deben convertirse en su equivalente a o en acciones pagadas en la medida de sus derechos de participación en los dividendos del periodo con relación a las acciones totalmente pagadas. Esto es lo que nos dice la norma. Si no queremos ir a un aspecto más lógico o directo, ¿se acuerdan en tercero que les decíamos? De hecho son las mismas cantidades, son los mismos datos. Lo único que va a cambiar aquí es esta parte, que les voy a colorear de amarillo. Que esas 200 acciones fueron pagadas el 75%. ¿Se acuerdan en tercero cuando al menos me preguntan o siempre me preguntan cuando nos llega la parte de ahí de se reparte dividendos, no sé, 5 pesos por acción? ¿Y cuál es la pregunta, maestro? ¿Y cuántas acciones son? Y yo les digo, ¿cuántas acciones te pagaron? Ah, nomás las que nos pagaron. Nomás, estamos de acuerdo. No vas a repartir dividendos, no vas a repartir utilidad, acciones no pagadas, ¿verdad? Entendamos la lógica, no me las han pagado porque te voy a pagar dividendos, porque te voy a pagar utilidades. Aquí pasa lo mismo, estamos hablando de lo mismo. De estas 200, solamente el 75% es lo que me dice la norma. Conviérteles a lo equivalente de lo pagado. Solamente el 75% fue pagado. O sea, de las 200, solamente 150 fueron pagadas. Y esas 150 ya entran al juego del cálculo del promedio ponderado. Así es como quedaría solucionado este ejercicio número 2. Me detengo tantito para que ustedes me digan las dudas. Vamos a esperarnos aquí para que lo vayan relacionando, lo vayan identificando. Ustedes me dicen si hay alguna duda. Como les decía, hay ejercicios que son muy sencillos. Obviamente hay que tener cuidado en ciertas cositas. Ahorita vamos a ver dos ejemplos de ello, de tener cuidado en ciertas cositas. Pero en general se trata de eso, de una división. Espero un momento para que los vayan viendo. Igual si lo van haciendo de una vez, pues Profe, una duda. sí, dígame. Este, cuando cuando estemos haciendo la evidencia de que a mano, también vamos a escribir aumentos de, o sea, toda la descripción o solamente el problema. O sea, resuelto, vaya. No, yo ocupo el problema resuelto. Yo no, como ustedes gusten, ¿verdad? Inclusive hay quien imprime la redacción y la corta en tiritas y pega la tira y escribe el problema o resuelve el problema. Yo en realidad lo que ocupo es ver la solución, esta parte de aquí. Obviamente ustedes pongan ahí una línea o algo que identifique, este es el número 2, o si quieren poner el número 2, aumentos de capital parcialmente pagados, así quedaría. Y ahí es decisión de ustedes. Profe, una duda, ¿y qué pasa con el 25% que nos están considerando aquí?
No, se consideran hasta que se paguen. Vamos a suponer que ya el otro año las pagaron, hay que ver cuándo las pagaron, si desde el 1 de enero o en alguna otra fecha. Aquí a lo mejor que va a aclarar, chicos, voy a utilizar este ejemplo de arriba. ¿Qué hubiera pasado si les digo, o si nos hubieran dicho que es el 5 de mayo? Bueno, el 5 de mayo, el 1 de mayo. ¿Cuál hubiera sido el factor? Les pregunta por ustedes. 5. Muy bien, eso es lo que quería que respondieran. La respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque nos vamos con la finta. No es el número del mes. Es 7, ¿no? Son los meses, es correcto. En circulación. Que me hizo la pregunta la compañera, me acordé que son de los principales errores. No es el número del mes. Son los meses en circulación. Del 1 de mayo al 31 de diciembre, ¿cuántos meses estuvo en circulación estas acciones? Aparte, si dejamos el de julio, pues julio no es 6, ¿verdad? Julio es 7. Si lo decimos el número de mes. Ojo con eso, cuidado con eso. Ahorita me acordé ahorita que me dijo la pregunta su compañero. Estamos de acuerdo. Si hubiera sido febrero, más sencillo para que lo entendamos. Estamos de acuerdo que hubiera sido 11 entre 12. Si no, entonces enero sería aquí 1. Vamos a lo que a lo mejor tenían ustedes entendido y no es cierto. ¿Vamos, chicos? Cuidado con eso, ¿dudas? No, profe. ¿Eh? Profe, es que ahorita que dio el ejemplo de mayo, dijo que eran 7. ¿Sí son 7? ¿No? Mayo, pues Son 8. quítale. ¿Son 8? Ah, ok. No, pregunto. Según yo son 7 porque mayo es el mes 5. Profe, creo que sí serían 8 porque 8. si se cuenta mayo y diciembre. Sí, es que si estamos contando mayo, son 8. Cierto, sí, porque si mayo es el mes 5, entonces nomás le quitamos 4 a los 12, sí, son 8. Bueno, ahí nomás es cuestión de hablar bien. Y también la fecha, ¿verdad? A lo mejor si les digo 1 de mayo, sí serían 8 meses, pero si les digo 31 de mayo, que en realidad el boletín, eso también se me había pasado, el boletín nos dice que se calcula promedio por días. Puede ver que es de 15 de mayo, ¿verdad? Se calcula por días, es un promedio, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sacar un promedio del año. Aquí la facilidad que nos dan los ejemplos es que nos está facilitando poderlo sacar en meses. Pero sí, habría que tener cuidado con eso de que si tienen razón, si es 1 de mayo, son 8 meses los que estuvo en circulación porque debemos de incluir mayo. Pero si hubiera sido el 31 de mayo, entonces sí, son 7, ¿verdad? Porque no se incluye mayo. Entonces ya es juego ahí de calendario, juego, yo creo que podemos razonar y estar de acuerdo de manera fácil, directa. Pero ustedes díganme alguna otra duda antes de pasar al que viene, que vamos a meter un poquito ya más de complejidad. Profe, o sea, si la fecha hubiera sido 15 de julio, ¿se saca el promedio de los días restantes del mes más los demás? Sí, y como es 15 de julio, podríamos decir que sería 5.5 entre 12, ¿no? Digo, sacándolo en meses. Si lo quieres sacar en días. Más que en lugar entre 12, pues divides entre 365. Aquí nuestros ejercicios generalmente nos van a facilitar que va a ser meses completos. Ah, ok, profe, gracias.
Ajá. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Muy bien. O sea, el que sigue, que nos dice que es una deuda convertida en acciones durante el periodo. Aquí vamos a tener nuestro primer acercamiento a un caso de dilución. Vámonos a la norma primeramente para entender qué es lo que está pasando o qué es lo que voy a tomar como referencia. Nos dice primeramente, acuérdense que aquí el boletín nos va a mencionar qué pasa con la utilidad básica por acción y más adelante qué pasa con la utilidad por acción ordinaria diluida. Vámonos en partes. Déjenme ver si viene aquí. Sí, aquí viene. Son ejemplos de dilución, instrumentos de deuda que otorgan a sus tenedores el derecho de recibir acciones. Nuestro ejercicio nos dice que es una deuda convertible en acciones y que incluso se convirtió durante el periodo parte de esa deuda. Entonces, de entrada ya sabemos que hay un caso de dilución. O sea que voy a tener que calcular tanto la utilidad básica por acción como la utilidad por acción ordinaria diluida. Voy a determinar las dos. Vámonos en orden. Primeramente la que conocemos, la utilidad básica por acción. Este mismo cálculo es lo mismo. Voy a quitar esto de amarillo. Nos dice aquí, si seguimos con las indicaciones que nos están presentando, que me dice, oye, ten en cuenta lo del 27 al 29, en este párrafo 27, inciso B, me dice, toma en cuenta en tu cálculo promedio ponderado de acciones en circulación para el cálculo de la utilidad básica por acción, la conversión de la deuda en acciones a la fecha de su conversión. Pocas palabras, es como el anterior, como si hubiéramos hecho un aumento de acciones, así tal cual. Si leemos el ejercicio, nos dice que tenemos las mismas 500 acciones ordinarias con un valor de 1,000 pesos. Teníamos 500 obligaciones convertibles a acciones ordinarias con un valor de 1,000 pesos con un interés anual del 15%. El 1 de julio de este año se canjearon 250 obligaciones a 250 acciones ordinarias. Esto es lo que me está pidiendo que yo considere en el cálculo del promedio. ¿Estamos de acuerdo? Es como si hubiera aumentado el capital. Es como el aumento de capital que hicimos al inicio. Está aumentando el capital, está aumentando el número de acciones. La utilidad es de 120,000, la tasa de impuestos supuesta es del 40%. Primeramente la básica. Aquí, como les digo, es como la primera, entonces simplemente vamos a decirle, son 250 acciones más que hubo durante el ejercicio a partir del 1 de julio. Por eso estoy sacando el promedio ponderado de 6 entre 12, un factor de 0.5. 125, promedio ponderado de 625. Hago una pausa aquí para que me vean ustedes si estamos de acuerdo que es muy similar al aumento que hicimos el ejercicio 1, o si tienen alguna duda. Maestro, lo demás, no se apuren, ahorita vemos lo demás. Aquí estamos primeramente en la utilidad básica por acción ordinaria, que sería de 192.
Lo demás, maestro, lo demás ahorita lo vamos a utilizar para la utilidad por acción ordinaria diluida. Eso es lo que nos dice el boletín. ¿Sabes qué? Tienes una obligación, un compromiso que va a causar dilución, como lo viene siendo este punto número 2. Eso es lo que nos está generando que hagamos este cálculo de la utilidad por acción ordinaria diluida. Pero ahorita lo hago, vamos aquí primero, porque aquí sí vamos a meternos un poquito más a un show. Ustedes me dicen si ya quedó primeramente la utilidad básica por acción ordinaria. Sí, profe. ¿Ok? ¿Qué pasa con la utilidad por acción ordinaria diluida? Vámonos al boletín. Ya hicimos lo de la utilidad básica, entonces ya me olvido de todo eso y me voy aquí, utilidad por acción ordinaria diluida. Así le puse así, ¿verdad? Utilidad por acción ordinaria diluida, ¿ok? ¿Qué necesito de aquí? ¿Qué necesito saber? Pues, número 1, que necesito ajustar la parte de, para no leerles todo, necesito ajustar esta misma fórmula. Vamos a copiar esto mismo. Ahorita le cambio el nombre. Utilidad, fracción ordinaria diluida. Vamos a dejarlo así mientras, ahorita lo completamos. Necesito saber que esa utilidad atribuible ahora va a ser una utilidad atribuible ajustada. ¿Ajustada por qué? Ajustada por la situación de la dilución. Es lo que nos está diciendo en todo este rollo. Y el número, el promedio ponderado de acciones en circulación, potenciales también, o simplemente lo podemos dejar igual. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle esa palabra de potenciales. El chiste aquí es, pues, número 1, ¿cómo vamos a ajustar la utilidad? Ponerlo aquí del lado derecho. Cálculo, vamos a poner un poquito separado. Cálculo de la utilidad. ¿Qué vamos a ajustar? Pues la utilidad atribuible o del ejercicio, que viene siendo de 20,000. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Ahora sí, vámonos al boletín, párrafo número 48, aquí me está diciendo, deuda convertible. Cuando tú tengas deuda convertible, tienes una causante de dilución. Entonces necesitas calcular esa utilidad por acción ordinaria diluida. ¿Qué tengo que hacer? A la utilidad neta del periodo se le agrega el costo integral de financiamiento de la deuda después del impuesto sobre la renta y la PTU, aplicados a resultados en el periodo como si la conversión se efectuara al principio del periodo. Vamos a hacer primeramente esto, lo copio allá.
nuevo para acá para saber que estamos haciendo esto que me está pidiendo. Esto de aquí. Es lo que voy a hacer en esta parte. Esa utilidad neta o utilidad, vamos a ponerle neta, para, ¿cómo dice ahí? Utilidad neta, okay, vamos a ponerle así para que lo relacionen. Ya sabemos que es la utilidad atribuible. La utilidad neta del periodo, le vamos a sumar el costo integral de financiamiento. Hoy en día se llama resultado integral de financiamiento. ¿De qué? De las obligaciones, en este caso de las obligaciones convertibles en acciones. Hay que tener cuidado aquí porque aquí hubo una conversión. Hubo una conversión, entonces yo tengo que separar las 250 obligaciones que están en circulación aún y las 250 obligaciones convertidas el 1 de julio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, chicos? ¿Sí se acuerdan de la redacción del ejercicio? Convirtieron 250 obligaciones el 1 de julio en acciones. Por eso aquí lo tengo que separar, las que aún siguen en circulación y las que ya fueron convertidas. ¿Por qué? Bueno, vámonos con las obligaciones en circulación. Porque lo que yo voy a calcular es aquí el resultado integral de las obligaciones, no ya convertidas en acciones, sino de las obligaciones. Y estamos de acuerdo que 250 de ellas siguen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todo el año. Esas 250 obligaciones con un valor nominal de 1,000 pesos cada una, lo voy a multiplicar por su tasa de interés, que me dice que es del 15%. Le pongo más el paréntesis o le pongo la X. Bueno, vamos a ponerle la X. Por el 15%. O mejor dicho, este es un concepto que a veces se les dificulta, pero hay que entenderlo porque lo van a ocupar en varias materias y lo van a ocupar en aspectos fiscales. ¿Qué significa este 1 menos 40? Eso es lo que significa, o eso es lo que me da a entender el después de impuestos. Los impuestos son del 40%, por eso yo estoy poniéndole aquí, ¿sabes qué? Estas 250 obligaciones, quiero calcularle cuántos intereses tienen después de impuestos. 250,000 por el 15% por el 60%. Ahora yo me espero para que ustedes me digan de lo que llevamos, qué dudas tienen. Estamos aquí en esta parte.
Profe, ¿por qué dijo que era el 1 menos 40%? Es la forma o la representación matemática de decir después de impuestos. 1 menos 40% me estás dando a entender, ¿sabes qué? El 60% es libre de impuestos. O ya es después de impuestos. No sé si me explico. Ah, ok, profe. 1 menos 0.40 o 40% es el 0.60. ¿Qué voy a entender con este 0.60? ¿Sabes qué? Este 60% de lo que estés multiplicando ya o es el resto del 100%, ¿verdad? Y el otro 40% son impuestos. Por eso estoy haciendo esa fórmula de 1 menos 40. Del 100% le estoy quitando el 40%. Bueno, aquí sería, no sería 1 menos 40, sería 100% menos 40 o bien 1 menos 0.40. Que quede el 0.60. Es lo mismo, lo pueden manejar en porcentaje, lo pueden manejar en decimales, no cambia nada. Igual aquí en lugar de 15%, lo podemos poner como 0.15 y no pasa nada, van a ver que es el mismo resultado. Como ustedes se sientan más a gustos, manejando porcentajes o manejando decimales. Ok, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok. ¿Por qué lo separé 250 y 250? Porque aquí estamos hablando de obligaciones y estamos de acuerdo que si no hubiera habido conversión, entonces aquí hubiera puesto las 500. Pero como si hubo conversión, es el mismo interés, son los mismos impuestos, la única diferencia es que aparte voy a tener que multiplicarle el promedio o el tiempo que estuvieron esas conversiones, que estamos de acuerdo que es del 1 de enero al 30 de junio. En pocas palabras, 6 entre 2 por el 0.50. Del 1 de enero, si quieren, vamos a ponerle, ¿dónde le ponemos? Aquí abajo. Del 1 de enero al 30 de junio, vieron como obligaciones. ¿Por qué? Porque del 1 de julio al 31 de enero ya están acá como acciones ordinarias. Aquí me espero nuevamente. Ustedes me dicen sus dudas. Profe, ahorita dijo que después del tiempo que estuvieron en circular, que estuvieron como obligación y lo multiplicó por .50. ¿Ese El, .50 de dónde lo tomó? del 1 de enero al 30 de junio fueron obligaciones. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es ponerle al final, ¿sabes qué? 6 meses entre 12. ¿Estamos de acuerdo? Del 1 de enero al 30 de junio Ya, sí. son 6 meses. Esa es la ponderación del tiempo que fueron como obligaciones. Y los otros 6 meses, maestro, los otros 6 meses están acá como acción. Lo que tenemos acá en verde.
Ustedes me dicen, bueno, déjenme poner la suma, aquí ya terminaríamos, eso es lo que me pide cuando son deudas convertibles, esto que está aquí, que es lo que estoy realizando en esta parte, esta sería ya mi utilidad atribuible ajustada por las cuestiones de dilución, hago la suma, 120,000 más 22,000 más 11,000 nos va a dar 153,705. Aquí me espero. Porque ahorita tenemos que irnos al cálculo del promedio ponderado de las acciones. Profe, ¿Sí, dime? ¿puede hacerlo un poquito más a la izquierda, por favor? A la izquierda. Ahí es lo más que puedo para dejar el cálculo. No sé qué es lo que ocupamos. Es que nada más quería ver tantito el primer cuadro, el de la ordinaria. Ok. Ahí está. Ya, profe, gracias. Vamos a manejarlos, chicos, para entendernos como la básica y la diluida, ¿verdad? Para entendernos bien de... Porque, pues sí, por ejemplo, ahorita no lo mencioné porque pues no lo había pensado, pero por ejemplo, ahorita que me dijeron ordinaria, pues las dos dicen ordinarias. Entonces vamos a manejarlos como básica y como la diluida. Me entiendan también, ¿verdad? Cuando les diga, no, es que la utilidad básica, no es que la utilidad diluida. ¿Listos? ¿Qué nos Maestro, dice? y ahí Ah, también, perdón. perdón. Dime. Ahí por donde tiene el pulsor, que dice promedio ponderado de acciones en circulación potenciales, ahí también se le pone el 500 y luego se hace la división, o ahí no se realiza. Sí. A eso vamos, a eso Ah, vamos. ok, Todavía falta determinar el número, ¿verdad? ok, gracias. Lo del promedio ponderado de acciones en circulación, vamos a ver qué nos dice el boletín en este caso de la deuda convertible. Aquí abajito nos dice, ¿sabes qué? A las acciones ordinarias en circulación se les va a implementar las acciones potencialmente convertibles. ¿Desde cuándo? Si se acuerdan, nos decía este párrafo, como si se efectuara desde el principio del ejercicio. Pocas palabras, entenderle. Tengo mis 500 acciones y tengo desde el 1 de enero también, no sé cómo ponerle aquí, 500 obligaciones. Bueno, vamos a quitar esto. En realidad no necesito sacar un promedio. Lo que me están diciendo son 500 acciones, 500 obligaciones. ¿Dónde lo pongo? Considerando como el primer momento, pocas palabras, aquí vamos a dividir 1000. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que debemos de entender aquí? Cálculo del promedio ponderado de acciones en circulación y potenciales.
ponerle así, para entender que son tanto las 500 acciones que ya tengo como las 500 obligaciones que sabemos que se pueden convertir en acciones. Me dice el boletín, considéralas desde el inicio y hay que entender por qué, chicos. Estamos de acuerdo que en algún momento estas 500 obligaciones e inclusive durante este ejercicio 250 se convirtieron en acciones. Pero lo que quiero entender aquí, es que en dado caso que todo se convirtiera en acciones, tuvieras 1000 en total. No sé si se me entendió. En dado caso que todo se convirtiera en acciones, entonces tendríamos las 500 y las 500 obligaciones convertidas en acciones. En total, 1000. Se le conoce como dilución. ¿Se acuerdan que les decía? La dilución es la baja en la utilidad por acción. Si se fijan, en la utilidad básica por acción ordinaria tenemos 192 y en la utilidad por acción ordinaria diluida tenemos 153.75. Les mencionaba yo en la teoría, no nos la compliquemos, hacemos un poquito la razonabilidad de que estamos de acuerdo que no es lo mismo que tenga 600 acciones a que pueda tener, por eso se le llama potenciales, que pueda tener 1000 acciones. Obviamente eso va a hacer que baje mi utilidad por acción, eso se le llama dilución. En este caso, la empresa en el estado de resultados presentaría utilidad básica por acción ordinaria 192, utilidad por acción ordinaria diluida 153.75. ¿Por qué? Porque cuando tú como inversionista veas y obviamente si nomás te ponen esto, tú vas a decir, ah, no, pues está bien, ¿no? 192, pero cuando veas esto, espérate, puede llegar que esta empresa tiene ahí compromisos que pueden hacer que baje la utilidad por acción. Ese es el objetivo. Pero bueno, ustedes díganme dónde me pongo, dónde me quedo, izquierda, derecha. Profe, entonces, el que estaba calculando es el punto número 2 o es el 3. Perdón. Esto. Sí, es el de las obligaciones convertibles. Sí, no es tanto que sea el punto número 1 o 2. Este es un supuesto general, ¿verdad? Esta es una empresa, una sola. Lo que aquí estoy poniendo, ¿por qué marqué el número 2? Porque este número 2 ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay un caso de dilución. Y si hay un caso de dilución, entonces tengo que calcular una utilidad por acción ordinaria diluida. Si es lo que me estás diciendo, sí. Es correcto. Ah, ok, profe, gracias. ¿Cómo se calcula? Pues ya fue el show que hicimos aquí. Ustedes me dicen, ahorita me muevo. Profe, entonces cuando tengamos una deuda convertible, en este caso, que las 500 obligaciones se convirtieron en acciones ordinarias, hay que calcular también la utilidad por acción ordinaria diluida, ¿verdad? Sí, porque es una causante de dilución. Ok, gracias. Vamos a entender el boletín, chicos, digo, para repasar un poquito la teoría. Acuérdense que me decían aquí al inicio, no sé si aquí venga también. Se me hace que aquí ya es directamente el concepto. Acá al inicio, cuando definíamos los términos, me dice, son ejemplos de compromisos y contingencias que causan dilución. Y hay que entender eso, chicos. Estamos de acuerdo que si tú tienes una deuda que es propensa o es convertible a acciones, eso es dilución. Es una causante. Tú tienes un compromiso que pudiera convertirse en acciones. Y esa conversión en acciones, ¿qué va a pasar? Va a bajar
la utilidad por acción, porque vas a tener más acciones. Es lo que estamos viendo aquí en este caso. Lo que estamos mostrando aquí es, esta es mi utilidad del ejercicio, básica por acción ordinaria del ejercicio. Esta es la que cuenta, por así decirlo, pero esto es lo que podría haber llegado a tener en dado caso se convirtieran las 1000, o bueno, las 500 acciones más las 500 que ya tenía. Es como que un indicador, un indicativo, ¿verdad? Esto es lo que pudo haber tenido la empresa al final del año por acción, utilidad por acción, porque tiene deuda convertible en acciones. Y acuérdense que es la primera vez que lo ven ustedes, entonces la idea, por eso estoy compartiendo tanto el boletín y el Excel para que vayamos viendo que son indicaciones directas del boletín, ¿verdad? ¿Listos? Igual ahorita aprovechen que está el video para que lo puedan repasar. Si no están haciendo ahorita la evidencia, ¿cómo se dice? Simultáneamente, bueno, no se apuren. Vean el video y la van haciendo. Vamos a avanzarle, ahorita me devuelvo si es necesario. Quiero llegar aunque sea al número 5. Bueno, los otros dos van a estar bien sencillos, nomás hay que tener cuidado con unas cositas ahí en específico. Una es el split, ¿se acuerdan lo que es el split? El aumento en el número de acciones más no en el número de participación. No conlleva un cambio en el número de participación. Eso no es causante de dilución, no está dentro de las causantes de dilución, entonces simplemente vamos a calcular una utilidad básica por acción ordinaria cuando haya un split. Me dice que la utilidad del ejercicio es de 150,000. Y ojo, bueno, vamos a ponerlo primero para que vean qué es lo que va a cambiar. Me dice que tengo 500 acciones con un valor nominal, no, 1000 acciones, perdón, 1000 acciones con un valor nominal de vamos a ocupar. Acciones con un valor nominal de 1000 pesos. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer un split, que es este punto número 2, donde vamos a canjear dos acciones de 500 por una de 1000. Pocas palabras. Ahora voy a tener 2000 acciones a partir del 1 de julio. No se fíen con esto, porque los va a confundir. Vamos a ponerle aquí. ¿Por qué? Vámonos al boletín. Cálculo de la utilidad básica por acción. Considerarlo del párrafo 27 al 29. En el 27 me dice, en el inciso C, las acciones emitidas como resultado de dividendos en acciones, split o split inverso, se considerarán, como si se hubieran emitido al principio del periodo. Pocas palabras, no necesitas un promedio. Simplemente, por el split, ¿cuántas acciones quedaste? 2000. Bueno, 2000 son. Este párrafo aquí para acordarnos por qué estamos haciendo eso. Lo ponemos completo así. Para la determinación de la ponderación del número de acciones en circulación, se deberá tomar en cuenta lo siguiente, inciso C.
Las acciones emitidas como resultado de dividendos en acciones, split o split inverso, se va a considerar como si se hubieran emitido al principio del periodo. Aquí, como es un split, como no está cambiando más que el número de acciones, entonces simplemente decimos cuántas acciones tienes al final. 2000, pues esas son las mismas que al inicio. 2000. ¿Sí o no, chicos? Yo, si se fijan, está sencillo, pero si no lo lees del boletín, ¿qué hubieras hecho? Lo que tenía yo, ¿verdad? Ah, lo divido entre 6 y 6 entre 12 y saco la ponderación y esto y aquello. ¿No? Simplemente tal cual. Por el split, ¿cuántas acciones tienes al final? 2000. 2000 se divide. Como si hubieran sido desde el inicio del periodo. ¿Dudas con este, chicos? No, profe. Directo, ¿no? Digo, aquí nomás el detalle es ese, que no se te vaya a olvidar que es un split y no vayas a sacar el promedio como tal, sino que ya lo consideres directamente. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo son los 2000? Los 2000 salen de... Nos dice el ejercicio que al inicio tenemos 1000 acciones de 1000 pesos. Vamos a ver si me sale. Si me salen, a ver si me acuerdo de la secundaria. Pero ahora voy a tener de 500 pesos. ¿Sabes qué? Estoy dividiendo o estoy haciendo estas 1000 acciones de 1000 pesos, las quiero convertir a, o quiero hacer un split de 2 acciones, 500 pesos cada una en lugar de una acción de 1000 pesos cada una. No sé si me expliqué. El monto, el capital es el mismo. Lo único que está cambiando es que en lugar de tener 1000 acciones a 1000 pesos cada una, ahora tengo 2000 acciones a 500 pesos cada una. Ah, ok. Gracias. Ajá. Esto se conoce como split. ¿Listo, chicos? Vamos a hacer el 5 para cumplir con la meta del día de hoy. Ahorita nos devolvemos si quedó alguna duda. Que también, de hecho, es el mismo párrafo, ahí nos lo está mencionando, solamente que hay que entender que aquí no es un split, ¿verdad? Hay que entender la situación. Vamos a copiar todo esto.
Nos está diciendo déjame quitar esto. Aquí nos está diciendo que estamos pagando los dividendos con acciones. Aquí sí voy a ocupar esta fórmula. La utilidad neta es de 2.500.000. Me está diciendo ahí el punto número 3. 2.500.000. Y me dice que la empresa tiene al principio 1 millón de acciones ordinarias con un valor nominal de 10 pesos cada uno. Esto ya no lo ocupo tampoco. El 1 de julio decreta un dividendo en acciones de 100.000 acciones ordinarias con valor de 10 pesos cada una. ¿Okay? 100.000 pesos en acciones ordinarias. Entonces tendríamos en total 1.100.000 acciones. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? No me equivoqué, así lo hice intencionalmente. Maestro, no dividió 6 entre 12, no, porque esto me lo está diciendo aquí. Así. Las acciones emitidas como resultados en dividendos, en acciones, se considerarán como si se hubieran emitido al principio del periodo. Es que nos dice ahí 1 de julio, sí, pero ¿qué te dice el boletín? Como si hubiera sido desde el inicio del periodo. Por eso dejé el 2 entre 12 y 1. O sea, las mismas 100.000, simplemente súmalas, vamos a decirlo de esta manera, directo, ¿verdad? 1.000.000 más 100.000, 1.100.000. Son las cositas que hay que tener cuidado. Es que al inicio, maestro, usted sacó aquí que se dividía. Ah, bueno, es que ahí sí me decía que sacara el porcentaje, que sacara el tiempo en circulación. Pero aquí en estos casos estamos de acuerdo que me está diciendo, en estos casos, tómalo como si hubiera sido desde el inicio del periodo. Ustedes me dicen, chicos, hasta aquí llegaría el día de hoy para que tengan ahí 5 ejercicios antes de meternos al show de los demás, ejercicios que ya vienen un poquito más complicados, pero la idea aquí vamos a irlo haciendo así, ¿verdad? Ir viendo el boletín para que vean por qué se está haciendo así de esa manera, no solamente que porque el maestro sí lo dice, no, porque el boletín así no lo dice. Entender la teoría con la